semana, la tormenta de ahora. Manu, más detalles de lo que está pasando. Hola. Se dieron a conocer ya esta mañana el periodista Jorge Rial nuevos audios. En este caso parecieran ser no de esa misma conversación grabada en lo que pareciera ser un lugar público que dataría del año pasado, eso que escuchamos durante la semana pasada y que destapó todo este escándalo, sino que parecen ser audios enviados vía WhatsApp o vía mensajería instantánea. Parece más claro el sonido, ¿no? De Diego Spagnolo, claro. Es más nítido el sonido, no forma parte de una conversación donde se puede percibir o escuchar el ruido ambiente, como parecía ser el caso de lo primero que escuchamos la semana pasada. En este caso habla específicamente no de denuncias concretas o de sospechas de entramado de corrupción, sino de lo que parecieran ser más cuestiones vinculadas a la gestión o a cómo se daba la gestión. En particular, sí, vuelve a hacer hincapié en algún sentido en la influencia que tanto Karina Milei o Lula Menem tenían sobre el área específica que a él le tocaba manejar, la Agencia Nacional de Discapacidad, porque en más de una oportunidad reitera, esto lo pidieron Lula y Karina, esto es lo que están haciendo Lula y Karina respecto a la gestión. Habla también y menciona a Sandra Petovelo con algunos insultos hacia Petovelo. Recordamos que hay mucho del área de discapacidad, incluso al comienzo de la gestión de la Libertad Avanza, del gobierno actual, el área, por ejemplo, de pacientes en situaciones especiales, lo que se llama la DATSE, que había generado mucha polémica por los medicamentos oncológicos que se habían cortado y que pasó de un área a otra de lo que era desarrollo social, y por eso cayó en manos de Sandra Petovelo y el organigrama de Capital Humano al Ministerio de Salud. Mucha polémica se había generado entonces con ese tema en particular. En el medio quedaba la Agencia Nacional de Discapacidad, parecía estar vinculado a ese tema. Por supuesto, no hay explicaciones que puedan tomarse como definitorias respecto a de qué está hablando Spagnolo, pero sí aparece ya mencionada otra funcionaria, como es el caso de Sandra Petovelo, con algún insulto de por medio. Hay que ver esto si es tomado por la justicia. Por ahora solamente es una presentación mediática. También es cierto que la justicia inició la investigación más allá de la denuncia de Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, y de esto también se agarran los Menem para plantear que es una operación del kirchnerismo. Más allá de esa historia, la justicia inició por una denuncia mediática que ya tenía repercusión no solamente en medios, sino en particular en el Congreso. La semana pasada, el miércoles pasado, cuando se trataba el tema discapacidad en el recinto de la Cámara de Diputados. Manu, lo que estoy pensando es esto. Digamos, si aparecen tantos audios, el primero de la semana pasada, este que estás contando ahora, y salen y por lo menos Spagnolo está en todos, la justicia le deberá preguntar como mínimo de qué se trata. Tirando de ese hilo, a ver, amplíame esto, ¿no? Lo que menos se espera. Bueno, lo escuchamos a Rodri hace un rato cuando nos hablaba de esta reciente medida judicial a partir de la suspensión de los movimientos en sus cajas de seguridad de los involucrados. Digo, hay un hincapié en esto, la palabra involucrados. Por ahora no podemos hablar ni de imputados, ni de procesados, ni de nada más profundo en términos judiciales. Sí es cierto que el propio Spagnolo no solamente fue allanado en su domicilio, donde encontraron una máquina de contar billetes, se llevaron un celular de ese domicilio, pero otro que tenía encima en el auto. Será en cualquier momento, uno imagina, citado a declarar. Hay que ver en qué formato. Uno imagina que es una citación indagatoria la que tendrá Spagnolo como protagonista. Por ahora esto no avanzó en ese sentido. La justicia está terminando de recopilar todos los datos necesarios, producto de los allanamientos y en particular producto de los peritajes telefónicos, para saber, bueno, cuál será la condición en la que Spagnolo termine involucrado en esta causa. En principio, Manu, pareciera Spagnolo, en los audios que se conocieron hasta ahora, que él es casi un relator de algo que está pasando y que él es, que lo ve, que lo escucha, que lo sabe, pero que todo le pasa cerquita, pero que no lo toca directamente, ¿no? Claro, hay una particularidad, Fede, más allá de cuán metido estaba o no en la supuesta maniobra de corrupción, en este entramado de retornos que cuenta Spagnolo en los audios, hay una realidad que él, hasta la semana pasada, hasta el día que se conocieron los audios, era funcionario en ejercicio. Obligación de denunciar. Exactamente. Entonces, cuanto menos puede haber una incompatibilidad de deberes para el funcionario público por no haber denunciado a lo que pasaba en su órbita, además, respecto a todo este entramado de retornos. Ese es uno de los puntos que por los que puede indagar, avanzar la justicia. El otro es intentar identificar a través justamente de los teléfonos, los contactos y demás, si Spagnolo estaba involucrado de alguna otra manera en todo este entramado. Atención a lo que contaba también Rodrigo hace un rato, otra novedad respecto a los pedidos del juez Casanelo, que es la lista de ingresos a Nordelta. Porque desde la semana pasada, desde los últimos días de la semana pasada, aparece una versión de encuentros presenciales en
una de las casas del barrio Nordelta entre algunos protagonistas de este escándalo de apellido Menem. Hablamos de Lule Menem, aparece el nombre de Martín, o aparecería, hablamos en potencial, el nombre de Martín Menem y de uno de sus hermanos, Fernando Tato Menem, así se lo conoce, con los Kovalipker en una vivienda ahí en Nordelta, o por lo menos esto cuenta Spagnuolo en otro de los audios que por ahora no escuchamos, aunque sí han trascendido en cuanto a su contenido. Recordemos la versión del gobierno, o por lo menos de los que hablaron, Lule Menem, Martín Menem, es que más allá de la veracidad o no de los audios, el contenido es falso. Después de unas 72 horas de silencio oficial, aparece esta primera línea de contención de crisis del gobierno. Por ahora escuchamos esta primera línea de contención del gobierno, jefe de gabinete por un lado, habla Martín Menem también. ¿El presidente hizo alguna referencia, alguna mención a esto, Manu? Mira, el presidente hace instantes nada más acaba de tuitear, de publicar, no vinculado a esto, viene siendo la línea oficial, mantenerse al margen. La semana pasada, cuando estallaba el escándalo, estaba escuchando a la ópera de Granaderos, la orquesta de Granaderos, pasar ópera, reproducir ópera en la Casa Rosada. El viernes estuvo en la Bolsa de Comercio de Rosario y mantuvo su agenda respecto a temas estrictamente económicos, a la volatilidad de la tasa de interés. A eso se refirió Milei. Pareciera haber, por cierto, algún impacto en los mercados a esta hora. No sabemos si vinculado a todo este escándalo o no. Pero Milei acaba de tuitear respecto a qué, Fede, respecto a la película Homo Argentum, celebrando que Homo Argentum, la película de Francella, de la que hablamos mucho la semana pasada, con una conversación política en la que terminó involucrada la propia película por el propio Milei enalteciéndola, porque la pasó con sus diputados primero, con diputados que responden a él primero y con sus ministros después. Bueno, acaba de volver a celebrar que Homo Argentum superó el 1.000.000 de espectadores. Esta fue la última aparición pública, siempre a través de la red social Twitter, su red social de cabecera, del presidente Milei. Una cosita nada más, Manu, es curioso como mínimo, con tanta actividad que ha tenido, que tiene siempre Milei en redes sociales, que ni siquiera ya uno esperaba de esta inauguración de Lule Menem en las redes, o decir, bueno, un retuiteo habrá. Hubo un retweet de Milei al tweet, solamente un retweet. Al tuit de Lule Menem hubo un retweet de Milei, también algunos clips de la aparición de Martín Menem con Antonio Pero como Laje, referencia propia a él, nada. No, solamente retuiteó también la frase que repitió hoy en la entrevista 8 veces Martín Menem, la idea de pongo las manos en el fuego por Karina y por Lule. Era lo que él quería que sea título. Después, el mensaje claramente que fue a dar el presidente de la Cámara de Diputados tenía que ver con eso. Retuiteó esa misma frase Javier Milei, publicada o bien por medios o por otros actores del mundo digital libertario. Y el mensaje anoche, pasada la medianoche, en realidad ya casi a la 1 de la mañana de este lunes, el mensaje de Eduardo Lule Menem, que también retuiteó oportunamente el presidente de la Nación. Claramente hay ahí como una idea de apuntar a este escándalo, que yo no sé si es la palabra que ellos quieren usar, ¿no? Pero efectivamente hay como un tembladeral ahí a las elecciones de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay como una intención de un punto de contacto, ya el propio Martín Menem, o Lule Menem, precisamente lo vincula a una burda operación kirchnerista. Ese fue el textual, una burda operación del kirchnerismo. Aparece la palabra operación Cuca, también una de las referencias habituales del gobierno al kirchnerismo en general. Con esta idea también parece tirada de los pelos la de vincular a Spagnuolo con el kirchnerismo, porque uno puede plantear cercanía con o se planteó de hecho el fin de semana de parte del jefe de gabinete, cercanía con la vicepresidenta, con Victoria Villarruel, cercanía con algunos ya ex diputados de la Libertad Avanza que han salido del bloque, aparecía el nombre de Marcela Pagano. Ahora, nexos entre Spagnuolo y el kirchnerismo no pareciera haber, no hubo, incluso repasando el historial de Spagnuolo, sí aparecieron muchas fotos en las últimas horas de Spagnuolo con José Luis Espert. José Luis Espert es quien presentó formalmente en su momento, antes de que Milei incursione formalmente en la política, al propio Milei con Diego Spagnuolo, que se lo acercó en el momento en el que Milei necesitaba un abogado para que ejerza como su representante personal, y después terminó involucrado en el armado primero de la ciudad de Buenos Aires en 2021, volvió a ser candidato en lugares en los que no ingresó, como bien sabemos, a la Cámara de Diputados en 2023 y terminó en la Agencia Nacional de Discapacidad, según contaban también en aquel momento, por un diálogo que había mantenido el propio Spagnuolo con Milei en aquel momento. Como medidas judiciales, lo que hay que recordar y lo que está pasando en este momento es el testimonio y la declaración de Ariel de Vincentis, el jefe de seguridad de Nordelta, estaba en Comodoro Pi, ahí por supuesto está Marcos Barroca, pero también lo que contaba Rodrigo y también subrayabas vos, es por un lado las cajas de seguridad. No se pueden mover, no se pueden tocar de ninguno de los involucrados. Y por otro lado, también esta dirigencia en Nordelta, a la que hacía referencia, Manu, porque ahí estará, cuando llega, porque mandaron un comisario, no mandaron una dirigencia común, ¿no? El último viernes. ¿A qué hora llega este comisario?
y a qué hora sale, porque el registro fílmico de esos lugares debería estar absolutamente completo, ¿no? Se pidió formalmente la lista de ingresos y salidas de Nordelta para verificar si hubo algún tipo de encubrimiento, por eso es que se lo indagó hoy al jefe de seguridad de Nordelta, ya jefe del barrio propiamente dicho, salteando a todas las empresas contratadas para proveer seguridad dentro del propio barrio o de los barrios que terminan conformando Nordelta, este barrio, este country tan importante en la zona norte del Gran Buenos Aires. Es una de las líneas de investigación, en este caso, para tratar de identificar qué pasó con el Kovalivker que falta. Recordemos, la familia Kovalivker son fundadores y dueños del paquete accionario mayoritario de la droguería suizo-argentina, que aparece mencionada por Spagnuolo en los audios como parte central de todo este entramado. Jonathan, Emanuel y Sonia, la hermana, no se la ha mencionado demasiado, ¿no? La tercera de los tres hermanos. Aparece sí el nombre de Eduardo Kovalivker, que si bien se había desprendido, padre y fundador de la empresa, si bien se había desprendido de buena parte de sus acciones, sigue formando parte de la familia que es dueña. Emanuel, el que apareció en toda esa situación de cierta complejidad, queriendo escapar o algo por el estilo, con banditas elásticas encontradas en las inmediaciones de una caja de seguridad en su domicilio, con dinero en efectivo guardado en dólares en efectivo, 276.000 en total, entre lo que tenía guardado en sobres y lo que tenía en su casa. Bueno, es parte central de esto, es accionista minoritario, por cierto, de la empresa Manuel. Falta Jonathan, y no solamente falta Jonathan, sino su celular, que es lo que pretende encontrar la justicia para averiguar qué más puede haber detrás de esta historia. Irán surgiendo detalles todo el tiempo, Manu, la seguimos en un ratito nada más. Tenemos que hacer un